Hubo el bloque de Juntos por el Cambio ayer que realizó incluso una protesta ahí en el recinto porque no se estaban cumpliendo con las cuestiones reglamentarias y de, bueno, la virtualidad en lo En los que es, protocolos, y claro, que se claro, los habían protocolos establecido. sobre la virtualidad en la Cámara de Diputados. Buen día, diputado Cacase. ¿Cómo le va? Buenos días, Verónica. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados ayer? Bueno, hubo un incumplimiento de reglamento de estas situaciones parlamentarias que en San Luis conocemos tanto Mm, y tenemos tantas sí. experiencias también, y que tuvo que ver con el ejercicio de la virtualidad, que fue un tema que nosotros acordamos entre todos, pero que era temporario por 30 días durante la pandemia, lo renovamos una vez, era acotado a temas vinculados a la pandemia. Y el oficialismo ha querido avanzar en poder extenderlo a todos los temas y sobre todo el efecto de tratar los temas más controvertidos como es la reforma judicial. Y digo, tiene que ver con la reforma judicial porque nosotros ayer ofrecimos con los temas que se trataban, que eran no controvertidos, como el del turismo, la pesca, de poder renovar el protocolo al efecto del día de ayer, sancionar esos temas y después seguir discutiendo. Esto el oficialismo no lo quiso aceptar. Ofrecimos también renovar el protocolo por 30 días eh, para tratar todos los temas, excluyendo el de la reforma judicial y el de la previsional, que es la movilidad jubilatoria, y tampoco quiso el oficialismo, por lo cual dejó muy claro que la intención era poder avanzar en tratar de esta manera todos los proyectos sin necesidad de tener que acordar los temas que se trataran con el resto de los partidos y fundamentalmente con nosotros como oposición. Esto llevó a una tensión muy grande porque, como sabemos, en una democracia constitucional hay principio de la mayoría, pero también hay reglas. Es decir, la mayoría tiene derecho a tratar los temas que quiera proponer, la agenda que quiera impulsar, pero tiene que seguir los procedimientos reglados, lo que marca la Constitución sobre la formación y sanción de las leyes y lo que marca el reglamento de las cámaras. Y esto es lo que ayer no se cumplió. Decidieron avanzar en renovar el protocolo aunque no hubiera consenso. De hecho, la propia exponente por parte del oficialismo, Cecilia Moró, reconoció que el consenso no se había producido y por ende lo que la norma requería, e igualmente avanzaron, y esto llevó a una sesión muy conflictiva donde estuvimos 6 horas discutiendo las reglas. Llegamos a una situación inédita que los 100 diputados que estábamos en el recinto Juntos por el Cambio no se nos contaba para el quórum ni Mm. se nos reconocía como presentes, y los que no estaban en el recinto sí se los reconocía como presentes a pesar de estar vencido el protocolo. Sí, Exigimos que ridícula la situación en sí, un momento. sí, exigimos que se nos contara y no se nos contó ni se nos puso en el tablero, hasta que bueno, al final de todas estas intervenciones y estas manifestaciones y ante el hecho de que no se nos reconocía, pedimos que se declarara inválido el quórum y nos retiramos para no convalidar ninguna votación en esa circunstancia. Ujú. Allí me tocó a mí cerrar por nuestro interbloque, así que fui quien anunció que el bloque se retiraba y que marcábamos la no convalidación de una sesión que estaba viciada de nulidad en sus votaciones por esto. Así que ha sido un punto de mucho conflicto, de incumplimiento de las normas, y que va a tener que haber decisiones en adelante para poder resolver la legalidad Ujú. de lo que se haga en adelante en la Cámara. Ustedes dicen que hay un acuerdo, había un acuerdo parlamentario de sesionar de determinada manera, de manera virtual y semipresencial, entiendo, y tratar ciertos temas. Ustedes dicen, se venció ese acuerdo, quisimos renovar un nuevo acuerdo y ahí es donde no lograron el consenso que ustedes están planteando que es necesario para seguir funcionando. Claro, Eh, exactamente. Bueno, vos conocés mucho, Verónica, el procedimiento parlamentario. sí, El reglamento no tiene sesiones virtuales, el virtuales, ¿no? reglamento está armado como para reunirse presencialmente en el recinto de la Cámara. Cuando llegó la situación de la pandemia, muchos propusimos, y yo fui autor del primer proyecto sobre las sesiones virtuales, y siempre vimos la forma de cómo implementarlo a partir de que el reglamento no lo marcara.
lo que encontramos fue la posibilidad de hacer un apartamiento del reglamento que tuvo 3/4 partes, requiere 3/4 partes de la Cámara, es decir, un acuerdo muy amplio de todas las fuerzas políticas. De esa manera establecimos este protocolo de funcionamiento remoto que, como había desconfianza en cómo pudiera operar y cómo pudiera resultar hacia el futuro, se le puso un límite temporal de 30 días y con la idea de llevar adelante temas vinculados a la pandemia, que estuvieran acordados, que tuvieran alto consenso, como fue, por ejemplo, la donación de plasma por COVID. ¿Ustedes habían acordado tratar temas relacionados a la situación epidemiológica y sanitaria? Sí, ¿Así porque es? era la necesidad de atender los temas de pandemia. No estaba en el protocolo restringido que sí o sí fueran esos temas exclusivamente como lo estaba en el Senado, pero sí había una restricción de tiempo, de que no fuera de más de 30 días. Entonces sesionamos 30 días, lo volvimos a prorrogar 30 días, siempre acordando la agenda en ese espíritu, y ahora venció el protocolo, como vienen otros temas que no están vinculados a la pandemia, como claramente la reforma judicial, que yo puedo estar en favor o en contra, pero claramente no está vinculado a la pandemia, no es parte de no es oportuno en este contexto, y el oficialismo quiere poder tratar esas cosas sin tener que depender de nosotros. Entonces nosotros le hemos dicho, miren, no es que ustedes no puedan discutir la reforma judicial, pero si la quieren discutir tienen que cumplir con lo que el reglamento marca y hacer la sesión presencial en donde sea. Y el oficialismo no quiere esto, sino que quiere avanzar en tratarlo con sus diputados desde bajo este sistema, donde claramente también consiguen el quórum más fácil, porque, por ejemplo, de los diputados de San Luis ninguno vino ayer a la sesión, y entonces se lo vean desde sus casas y ya estaban presentes dando quórum, no se exponen hasta lo que es, ante lo que es los reclamos, las marchas que había en el Congreso, la gente presente afuera del recinto exigiendo, es decir, todo lo que es parte, digamos, de la interacción que hay en una sesión, y quieren avanzar de esa manera en aprobar la reforma judicial, con lo cual nosotros desde luego no estamos de acuerdo, y esto fue lo que en el fondo tensó toda esta discusión y llevó a este conflicto tan fuerte de anoche. Diputado, buen día. ¿Qué posición tiene o qué opinión en realidad le surge a partir de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando dice no podemos detener el Congreso ni detener las instituciones a partir de la postura que han tenido durante toda la jornada de ayer? Bueno, el Congreso no es una fábrica que tenga una producción en línea que tiene que funcionar las 24 horas y sacar productos de ahí. El Congreso es un poder del Estado que tiene reglas sobre cómo funcionar y debe resolver grandes temas para el país. Yo creo que él se equivoca en eso. Encuentro algunas de sus declaraciones un tanto demagógicas cuando dice, bueno, a la gente no le importa los protocolos, lo que a la gente le importa es que salgan las leyes. Y obviamente que a la gente le importan los resultados de lo que el Congreso produce, pero él tiene, sobre todo él, primero que nadie, tiene una responsabilidad de hacer cumplir con las reglas. Ese es el sentido mismo de ser presidente de la Cámara. Y por lo que decía antes, de que nuestro sistema es uno donde la mayoría no viene e impone lo que quiere, sino que tiene que seguir ciertos procedimientos, y eso es lo que hace a nuestro sistema democrático y constitucional. Si esos procedimientos se rompen, estamos fuera de la ley, ya no es un Estado de Derecho y se impone la voluntad de quien gobierna directamente. Entonces, creo que si bien no llego al punto, como otros dirigentes han dicho, que él trató de hacer un golpe ni quebrar las instituciones, no, la verdad que debo reconocer que en muchos momentos de la jornada él, como presidente de la Cámara, hizo esfuerzos para tratar de resolver la situación o llegar a acuerdos, pero me parece que hacer esas declaraciones son un desliz respecto de lo que son sus responsabilidades y está menospreciando la importancia del cumplimiento del reglamento. Él ha denunciado anoche que bueno, que ustedes o la oposición ha difundido su número telefónico para llenarlo de mensajes de repudio por lo que estaba pasando, después que han publicado una foto de su familia con su hijo pequeño.
Después que ha habido roturas en la puerta del Congreso, ¿esto es así? No, no, nada de eso es cierto. Nadie ha publicado su teléfono. A la puerta del Congreso lo que trajimos fue un escribano porque no nos reconocía que estuviéramos presentes, pedimos que se nos consignara como presente y no quería, entonces la única forma de hacerlo fue trayendo un escribano público que diera fe pública. ¿Ustedes No lo estaban en la queríamos. puerta del Congreso? Entonces. No, nosotros estábamos adentro, No, no, pero pero en el momento de traer al escribano, digo, estaban en la puerta. ¿Por qué él dice que se produjo un incidente no, ahí al en la puerta? escribano no lo dejaban pasar, Ah, entonces lo hicimos pasar básicamente porque si no nos podía dar fe del acto. a ese hecho se Y, debe referir, sí. sí, no, y después había gente manifestándose afuera, pero eh, incluso hasta altas horas de la noche, manifestándose en contra de la reforma judicial, en contra de esta violación del reglamento o irregularidad institucional, pero no, fue eso de lo más pacífico, no hubo ningún acto de vandalismo, ni Y, mucho menos. La verdad que los hemos visto a los militantes del oficialismo hacer en otras oportunidades cosas terribles ahí en la plaza o en el Congreso y de ninguna manera se asemeja a eso en absoluto, no. ¿Cómo se sigue ahora, diputado, después de este duro momento que han tenido ayer entre oficialismo y oposición? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay que encontrar acuerdos. A mí me da temor que en estas situaciones tan lamentables como la de ayer, porque la verdad que más allá de que nosotros denunciamos y marcamos estas violaciones al reglamento, a nadie le sirve institucionalmente esa situación. Me parece que a veces se tensan mucho las posiciones a partir de por ahí actores que extreman mucho en sus declaraciones. Eh, Ayer yo mismo, digamos, cuando el presidente Bloque Negri me pide que yo cierre y anuncie que nos vamos a retirar, eh, yo marqué, digamos, busqué marcar con contundencia lo que estaba pasando, pero sin entrar en las agresiones personales, porque cuando uno se descalifica Ujú, personalmente después es muy sí. difícil sentarse a dialogar y acá hay que buscar un camino en el que el Congreso pueda funcionar. Eh, lo que ocurre es que, bueno, también el kirchnerismo estuvo muy inflexible ayer, porque nosotros hicimos muchas propuestas para cómo funcionar que no las aceptaron. Eh, Me parece que se puede continuar en una modalidad de estas mixtas, pero acordada, donde cuando hay un tema muy espinoso, que requiere mucho debate, porque por ahí el problema con la virtualidad es que si bien ha sido muy positivo para asegurar la continuidad institucional del Congreso, se le puso un límite a la cantidad de horas que puede tener la sesión y por ende a la cantidad de oradores que puede haber y a los minutos por orador. Y obviamente que cuando un tema es conflictivo todos quieren expresarse y dar su postura y tienen derecho a hacerlo como diputados y hay que garantizarlo. Entonces estuvimos conversando por el final de la noche una posibilidad de decir, bueno, cuando haya un tema difícil así, que sea hecho presencialmente y que se exima en todo caso de la presencialidad a quienes tienen razones fundadas porque tienen un factor de comorbilidad, son grupos de riesgo de poder asistir y que ellos lo puedan hacer por la vía telemática para asegurar también su derecho a participar. Me parece que hay que encontrar ese tipo de caminos de consenso. Claramente los ánimos no estaban ayer para eso, después de tan largo conflicto. Me parece que hay que volver a sentarse, conversar y tener una solución para adelante, porque si no, se va a haber trabado el funcionamiento del Congreso, donde unos quieran imponer, los otros judicializar y termina eso siendo un camino que para las instituciones y para el país es negativo. Diputado, ha habido un movimiento muy importante que realizó Juntos por el Cambio para que diputados lleguen desde diferentes provincias. El diputado José Luis Ricardo, de aquí de San Luis, ha repudiado públicamente a través de sus redes sociales las condiciones que le han impuesto para ir y volver a la provincia en el caso que quiera sesionar allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué reflexión le cabe sobre esto y qué situación ha tenido que atravesar usted para regresar también a la provincia? Sí, me es muy difícil, por supuesto, juzgar la situación de un colega o sus justificaciones. Yo lo que puedo decir un poco es lo que yo pienso y lo que siento. Primero, creo que en un momento tan difícil para la República como el que sucedió ayer, había que estar en el Congreso y era importante estar acá.
y yo por eso busqué estar presente y de hecho he estado, si bien he sido promotor de las sesiones virtuales, he estado presente en todas las sesiones y ayer era más importante que nunca y 100 de los 116 diputados buscamos la manera todos de estar y estar presentes, porque creo también que si no hubiéramos estado presentes, el oficialismo podría haber avanzado mucho más con este tema del protocolo y hubiera sido muy lesivo para todos. Nuestra presencia ahí claramente fue un acto simbólico, además, para poder denunciar eso y dejarlo muy claro en la ciudadanía. Segundo, es cierto, por supuesto, que hay restricciones en San Luis muy fuertes y que San Luis no cumple con los propios decretos nacionales vinculados al aislamiento que establecen que las autoridades superiores de gobierno tienen que poder circular para cumplir su trabajo y eso me ha impedido a mí también poder estar en la provincia todo lo que yo he querido, porque claro, teniendo sesiones a veces cada 3 días, cada 5 y demás, si la provincia impone que hay que hacer una cuarentena de 14 días, uno no puede siquiera terminar la cuarentena, que ya tiene que volver a realizar sus actividades en el Congreso de nuevo. Entonces en eso el gobierno de la provincia tendría que cumplir con lo que marca el propio decreto del presidente. También es cierto que creo, o sea, es la forma que yo tengo por ahí de actuar, que cuando hay una convocatoria como esta, y bueno, uno tiene que salir, venir y estar, y en todo caso, después al regresar, puede discutir esas condiciones, buscar resolverlo, hacer que se cumpla con la ley, pero en primera instancia uno cumplir con su responsabilidad. ¿Ustedes pueden entrar con un PCR negativo a la provincia? Bueno, ¿Les piden eso? Yo cuando fui a la provincia estaba, ahora en junio estaba vigente el protocolo con el PCR, presenté el PCR y de esa manera pude ingresar. Si después ese decreto se derogó y entonces las solicitudes siguientes que hice siempre se imponía esto de la cuarentena de 14 días, eso es lo que se contestaba y claro, yo no sé, terminaba una sesión el viernes y el jueves siguiente tenía de vuelta, entonces Claro. era imposible hacer eso. Entonces O sea que hasta ahora les piden un PCR negativo a los legisladores nacionales, acá en San Luis. No, cuando entré yo fue por PCR Sí. negativo, ahora piden directamente 14 días de cuarentena. De aislamiento. Le sacaron ese requisito solamente el aislamiento. Claro, que es Claro. por lo que entiendo que Ricardo ha hecho esa manifestación. Ajá. Pero como digo, yo sesiono ayer y si tengo que volver la semana que viene, es imposible hacer eso. Así que, bueno, yo ahora, por ejemplo, mañana me van a hisopar de nuevo y voy a presentar el PCR allí en la provincia y bueno, espero que tengan la razonabilidad de cumplir con la norma, entendiendo la función que los legisladores tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, diputado. Gracias, diputado. Hasta luego. Que tenga buen día. Hablábamos entonces con el diputado Alejandro Cacase del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado nacional, que estuvo, bueno, desde ayer al mediodía que están en negociaciones y búsquedas de consenso en la Cámara de Diputados. Se terminó sesionando hasta la madrugada, donde